un saludo especial en nombre de Ori Capacitaciones. Sean ustedes bienvenidos a otro video, a otro tema de capacitación. Para esta oportunidad, trauma de ingestantes. Bueno, cuando hablamos de la gestación, hablemos primero como unos conceptos generales de la gestación. Es un periodo del tiempo comprendido entre la concepción y el momento del nacimiento. Y durante este tiempo el bebé crece y se desarrolla dentro del útero, y este término se conoce como el proceso de gestación. Es todo ese proceso que se da desde el momento de la concepción hasta el momento del parto, y después del parto el alumbramiento, es decir, cuando sale la placenta. Vamos a ver un poco más en relación a la condición de las etapas de la gestación. Cuando hablamos de las etapas de la gestación, hablamos que la gestación está dividida en 3 trimestres. Primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Entonces, el primer trimestre hace relación a lo que tiene comprendido por semanas. Entonces, hablamos, importante considerar que en la parte de la gestación, antes nos hablaban que tenía 7 meses, que tenía 6 meses, que tenía 5 meses, pero ahora lo hablamos por semanas de gestación, porque es que cada semana se da unos cambios específicos en el parto. Entonces, entre el tercer trimestre encontramos el embarazo. En el primer trimestre encontramos el primero, segundo y tercer mes. Encontramos la semana 1 a la 4, de la 5 a la 8, de la 9 a la 13. En el segundo trimestre está el cuarto, quinto y sexto mes, de la semana 14 a la semana 27, y el tercer trimestre comprende el séptimo, octavo y noveno mes, que viene siendo de la semana 28 a la semana 40, que es el tiempo de gestación durante el proceso habitual de ella. Entonces, frente a eso es importante que consideremos en qué etapa de gestación está la materna. Hay una cosa importante que hay que mirar en las maternas, y es que nosotros a todas las personas les preguntamos una serie de preguntas en relación a su historia clínica: qué enfermedades han tenido, qué patologías, qué condiciones clínicas previas, si ha sido operado, si ha tenido fracturas, si ha tenido hospitalizaciones, lo que llamamos el AMPLE, alergias, medicamentos, patologías, líquidos, ingesta de alimentos en la última hora y evento actual, el AMPLE. Sin embargo, para la parte de atención obstétrica es importante también considerar el antecedente obstétrico. ¿Qué quiere decir? Su historia ginecológica, su historia obstétrica. Entonces vamos a encontrar unas letras que son las que siempre nos van a recordar estas condiciones. Entonces comenzamos con la G, que significa gestaciones; P, partos; A, abortos; C, cesáreas; E, ectópicos; B, vivos actuales. Entonces, ¿cómo funciona? G, gestaciones. ¿Cuántos embarazos ha tenido? Ojo, algunas mujeres no consideran periodos de aborto como si hubiera sido un embarazo. Entonces la pregunta: ¿cuántos embarazos tuvo? 3. ¿Y abortos? 1. Ah, ¿usted está embarazado 4 veces? No, solo 3. Algunas mamitas no consideran el aborto como un embarazo. Entonces es importante siempre aclarar eso. Entonces voy a poner un ejemplo: una mamita que ha tenido 3 embarazos, 3 gestaciones, de los cuales 2 P han sido partos vaginales. Cuando se habla de P, se habla de parto vaginal. Dentro de esos no ha tenido abortos, pero ha tenido una cesárea, C de cesárea. Ectópicos, que el embarazo se produce, pero se genera en la trompa y no termina a buen término. Vivos, ¿cuántos vive actualmente de los 3 embarazos que ha tenido? Vivos, tengo vivos actualmente 3. Entonces es importante considerar esa condición. Otra cosa que hay que preguntar a las mujeres en edad gestante, cuando están gestantes, es la fecha de su desarrollo. ¿A qué edad se desarrolló? Más o menos, ¿en qué época se presentó su desarrollo? Entonces,
Recordemos, G, gestaciones, P, partos, A, abortos, C, cesáreas, E, ectópicos, B, vivos actualmente. Esa es la historia ginecológica que nosotros tenemos que mirar en las gestantes. Otra condición que tenemos que tener presente en las gestantes es calcular su edad gestacional y calcular su fecha probable de parto. Entonces hay una manera muy fácil de hacerlo y es la siguiente. Vamos a tener presente algo importante: cuántos días tiene el año, si el año es bisiesto, si no es bisiesto, cuáles meses tienen 30 días y cuáles tienen 31. Entonces hay una mnemotecnia muy coloquial, muy cultural, pero funciona. En los nudillos que estén elevados, y en medio de los nudillos vamos a tener presente. Entonces lo que esté elevado lo vamos a considerar como 31 días y lo que esté a la parte interna del nudillo, entre nudillos, lo vamos a considerar de 30 días, o en su defecto, si es febrero, 28 o 29. Entonces comenzamos con enero en la parte de arriba, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces así podemos tener una condición de cómo funciona. Bueno, muy bien. Nos agarramos del calendario, pero la idea es que sepamos cuántos días tiene cada mes. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Fecha actual, 20 de junio. Hoy, 20 de junio, es la fecha actual. Independientemente de la fecha en que estemos viendo el video, es para el ejercicio. La paciente nos refiere que la fecha de la última regla fue el 17 de noviembre del 2020, es decir, del año anterior. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos días faltan del 27 de noviembre a los meses que debe tener noviembre? 3 días. Entonces, 3 días faltan del mes de noviembre. Diciembre tiene 31 días, enero 31, febrero 28, marzo tiene 31, abril tiene 30, mayo 31, junio 20 días. Acá sumamos los días y nos da 205 días. Pero como nosotros los embarazos los medimos por semanas, cada semana tiene 7 días. Entonces lo que vamos a hacer es dividir los 205 días que van a la fecha de hoy y le vamos a dividir entre 7. Nos da 29.2. Ese 29 significa que tiene 29 semanas. Y ese punto 2 significa que tiene 2 días. 29 semanas, 2 días. Como 2 días son 2 días que ya han cursado de 7 días de una semana, entonces se le coloca por mnemotecnia 29 días, 2 séptimos. 2 días de 7. Entonces la edad gestacional de esta gestante es 29 semanas, 2 séptimos. Así aplica a nivel general. Entonces básicamente, ¿qué tenemos que hacer a nivel general? Sumar todos los días que han transcurrido de la gestación, dividirlos entre 7 y nos va a dar el valor de cuántas semanas debe tener la gestante a ese momento. Es una forma muy fácil y muy rápida de poder calcular las semanas de gestación. La regla de Naegeli. ¿Qué significa esto? ¿Para qué nos sirve? Para sacar la fecha probable de parto. Entonces hay unas condiciones de esta regla. Primero, a la fecha de la última regla le vamos a sumar 7 días. Cuando ya le sumemos los 7 días, le vamos a restar 3 meses. Y
el año le vamos a sumar un año la fecha de la última regla. ¿Por qué? Porque si la gestante tuvo la fecha de la última regla en enero, pues no hay que sumarle ningún año porque va a tener el parto dentro del mismo año. Entonces, ¿cómo funciona? Miremos el mismo ejemplo anterior. Fecha de última regla, 17 de noviembre del 2020. Le sumamos 7 días, entonces me va a dar 25 de noviembre. Le vamos a restar 3 meses. Hay unas condiciones muy puntuales para que tengamos presente en las maternas. Y son las condiciones en las cuales yo considero que la gestante está en alto riesgo. Primero, la edad de la paciente, la edad menores de 20 y mayores de 35. Entonces es lo que nosotros llamamos las mujeres de una edad muy básica, de una edad muy primigestantes, de una edad muy pequeña, o mujeres de mayores de 35 años que se llaman añosas. Esa es una condición. Sobrepeso, cuando la mujer tiene un índice de masa corporal de acuerdo a su talla y peso superior al que debería tener, o los casos extremos de bajo peso. Esa es otra condición que hace una situación de alto riesgo. Pacientes anémicas, que su hemoglobina y su hematocrito esté por debajo del valor normal. Abortos previos, que la mujer anteriormente presentó abortos. Por eso cuando pregunto gestaciones, partos, cesárea, abortos, es importante presentarse la mujer. No es que he tenido 5 abortos y 2 embarazos. Pues obviamente, primero no me da la regla, porque se acuerdan que los abortos van relacionados con el número de embarazo, que algunas mamitas no confunden eso. Problemas de salud oral, es importante también tener presente dentro de las condiciones de alto riesgo. Exposiciones a sustancias tóxicas, mujeres que trabajan por ejemplo en floras, trabajan con cultivos, trabajan donde hay expansión de sustancias tóxicas en el ambiente, eso es un factor de riesgo para el embarazo. O consumidora de sustancias psicoactivas, llámese cocaína, marihuana, bazuco, o incluso también condiciones de consumo permanente de alcohol, tabaquismo, es importante dentro de las condiciones de toxicología previas para la gestante. Muertes perinatales previas, mujeres que han tenido previos muertes fetales, es muy importante que también lo que nosotros conocemos como los óbitos fetales, es decir, que los bebitos nacen ya fallecidos. Parejas sexualmente múltiples, mujeres que han tenido una vida sexual demasiado agitada, por decirlo de alguna manera, ya han tenido múltiples parejas, y mucho más si esas parejas no han tenido condiciones de prevención. Enfermedades de transmisión sexual, y mucho más si esas enfermedades de transmisión sexual no han sido tratadas. Antecedentes de violencia o maltrato, mujeres que refieren que han sido maltratadas, abusadas o incluso con violación, eso es un factor de riesgo, si bien es cierto no solamente físico, sino también psicológico para un embarazo en unas condiciones sociales, psicológicas, ambientales, familiares, ideales. Enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, parto no mayor a 2 años, es que yo tuve un bebé, ¿cuánto tiene su bebé? Tiene 12 meses, imagínense, acaba de tener un bebé y ya nuevamente quedó en embarazo, eso es un embarazo de alto riesgo. Cesáreas previas, mujeres que han tenido algún momento una cesárea ya se consideran embarazos de alto riesgo. Preeclampsia, ¿qué es la preeclampsia? El aumento de la tensión arterial durante la gestación. ¿Por qué? Porque a medida que va creciendo el bebé, se va comprimiendo la arteria abdominal. Entonces la arteria abdominal queda así espichadita y obviamente la tensión arterial se aumenta. Por eso a esas gestantes incluso hay que hacerle cesáreas para disminuir su aumento de tensión arterial. Que la preeclampsia es antes de la eclampsia, que es un periodo donde incluso las mujeres pueden convulsionar y el riesgo materno y perinatal es muy alto. Mola previa, ¿qué es una mola? Un embarazo donde no se genera un producto fetal definido, sino es una masa de tejido sin condiciones vitales que también se puede presentar dentro de las gestaciones.
Ya les había hablado de los óbitos fetales, pérdidas previas durante la gestación. Multigestación, mujeres que han tenido muchos hijos, es una condición de alto riesgo. Mujeres que no han tenido controles prenatales, que no han realizado ningún control prenatal, es importante tenerlo presente. Epilepsia, mujeres que sufren de epilepsia, mujeres que sufren de lupus eritematoso sistémico, también es un factor de riesgo. Cáncer en diferentes condiciones, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, es decir, cualquier tipo de cáncer hace que el embarazo tenga una complicación más alta. COVID diagnosticado, es muy importante tener presente si la mujer está embarazada con presencia de COVID, obviamente la condición de riesgo para la materna es alto. Ruptura prematura de membranas anteriores, es una mujer que se le rompen las membranas, el líquido amniótico se rompe y ha tenido un antecedente de embarazos previos con ruptura prematura de membranas. Mujeres con algún trastorno mental también es un factor de riesgo. Y embarazos gemelares que tienen hasta 3 bebés trillizos también o han tenido antecedentes o están cursando con un embarazo múltiple. Condiciones de factores de riesgo previas. Es muy importante en el análisis preguntarle a la gestante: señora, ¿cómo ha tenido sus otros embarazos? ¿Ha tenido alguna complicación? ¿Ha tenido alguna enfermedad? ¿Usted consume sustancias psicoactivas? Es decir, indagar sobre esta información con la prudencia, la delicadeza y el manejo adecuado de la información, porque aquí hay muchas informaciones que son de orden privado, que no pueden afectar la intimidad de la paciente y el derecho de la custodia de su información. Hay que tener muchísimo cuidado con la manera en que manejamos la información. En el momento que entregamos la paciente en el servicio de urgencias, hay que ser muy prudentes en el manera de entrega de información y no decirlo a voz populi, a grito entero, sino hay que manejarlo con el profesional directamente que está atendiendo a esta paciente. Teniendo presente esto, ahora vamos a mirar en qué periodo están las semanas de gestación. Entonces, los abortos, todo lo que sea aborto irá hasta la 20 semana. Entonces, si la gestante tuvo 17 semanas y está sangrando y está perdiendo el producto de su gestación, se considerará una amenaza de aborto o un aborto en curso. Amenaza de aborto cuando no ha terminado en aborto y aborto en curso cuando ya está sangrando, presentando coágulos o incluso aborto incompleto cuando ya se presume que se dio el aborto. Entonces será hasta la 20 semana. A partir de la 20 semana hasta la 37 semana se considerará pretérmino, es decir, estarían naciendo antes del tiempo. Y el periodo promedio en que debe nacer un bebé está entre la 38, la 39 y máximo la 40 semana. Entonces entre la 38 y 40 semanas es que debe nacer el bebé a término. Eso significa que todo lo que esté antes de la 20 semana será aborto. Todo lo que esté entre la 20 y las 37 semanas será pretérmino. Y todo lo que esté entre la 38 y 40 semanas será a término. Eso es muy importante para que lo tengamos en el concepto de las indicaciones de la semana y los diagnósticos que se pueden dar durante esa semana. Entonces hay algo que llamamos término temprano, término completo, término tardío y postérmino, porque también puede pasar al revés. Entonces lo que esté entre la semana 37 y la 38 y más o menos 6 días será temprano a término, temprano. Término completo entre la 39 y 40 semanas y 6 días de la 40. Término tardío entre las 41 semanas y 6 días ya correspondientes de la 41 y a partir de las 42 semanas es postérmino, que obviamente ya no puede darse ese tiempo, sino ya tiene que hacerse una cesárea porque el bebé no puede ni debe permanecer más dentro del útero, ya no se puede hablar de más condiciones. En la valoración, en las gestantes hay que empezar con una valoración interrogativa, hay que empezar a preguntar.
Obviamente, calcular la edad gestacional, preguntarle a la señora la fecha de la última regla, calcular las semanas de gestación que tiene la materna, preguntarle si tiene exámenes de laboratorio, tiene ecografías previas, en fin, toda esa parte, digamos, del soporte de sus controles prenatales. La edad gestacional, preguntarle a la mamá si siente mover el bebé, y ojo con esto, los bebés no se sienten mover antes de la 21 a las 22 semanas, no se sienten. Hay algunos que a las 21 semanas se sienten, pero generalmente el rango es a partir de las 22 semanas en adelante. Entonces, si la mamá dice que tiene 15 semanas de gestación y usted le calcula 15 semanas, pues la pregunta de si siente mover el bebé no va a ser muy consecuente con la edad gestacional. A partir de la semana 20, ideal 22 en adelante, sí se va a poder percibir movimientos fetales. Bueno, factores de riesgo, preguntarle si toma sustancias psicoactivas, preguntarle si ha tenido las condiciones de controles prenatales, preguntarle si ha tenido alguna complicación durante un embarazo anterior, si ha tenido óbitos, es decir, las preguntas que hemos hecho anteriormente de factores de riesgo o las condiciones de riesgo. Pérdidas vaginales, cuando hablo de pérdidas vaginales, si se ha tenido salido de sangre, salido de flujos, salida de líquidos, alguna salida por cavidad vaginal, eso es a lo que se refiere, se ha tenido pérdidas vaginales. Mirar si la materna tiene edemas o ha tenido inflamaciones en los pies, preguntarle si tiene fosfenos, ha visto lucecitas, acúfenos, o también se le conocen como los tinitos a los fosfenos. ¿Qué son esos? Se ha escuchado pitos, se ha visto lucecitas, y eso lo vamos a relacionar con tensión arterial, porque tensión arterial elevada, acúfenos, fosfenos positivos, edema, paciente con preeclampsia. Preeclampsia, ahí ya nos habla de un riesgo altísimo en la gestante. Muy bien. Otra condición que nosotros manejamos dentro de las valoraciones específicas de la gestante son las maniobras de Leopold. Entonces vamos a encontrar 4 maniobras específicas. La primera, mira al fondo del útero para mirar qué hay en el útero. Entonces, si se siente blandito, son las nalgas del bebé, las nalguitas para mirar qué hay en el fondo del útero. La siguiente va a mirar la continuidad de la columna, entonces va a buscar la columna para mirar lateralidad, si el bebé está lateral derecho o lateral izquierdo, es decir, hacia dónde se dirige su columna. La siguiente va a verificar la cabeza, si está en la región pélvica, y la siguiente va a confirmar si la pelvis ya está acomodada la cabecita dentro de la pelvis. Se conocen como maniobras de Leopold. No en todos los casos, a veces el tiempo da para hacer la maniobra, y más allá de eso pasa como con la auscultación abdominal en trauma abdominal. Si usted no tiene la habilidad, no tiene el conocimiento completamente técnico o no lo ha hecho varias veces y no tiene la práctica, a veces este procedimiento lo que le va a hacer a usted es quitar un poco de oportunidad de optimizar el recurso frente al tiempo. Bueno, comencemos entonces preguntándonos qué son las maniobras de Leopold. Entenderemos a las maniobras de Leopold como un conjunto o un grupo de maniobras que se realizan sobre el abdomen de las mujeres gestantes y que buscan identificar los diferentes componentes de la llamada estática fetal. Recordemos que la estática fetal es todo el conjunto de relaciones que tiene el feto sobre sí mismo y en relación con los diferentes puntos de coordinación o diferentes puntos de interés que puede tener el feto con la madre. Entonces, las maniobras de Leopold serán este conjunto o este grupo de maniobras que nos servirán o que le servirán al profesional de la salud para identificar los diferentes componentes de la estática fetal. ¿A partir de cuándo? ¿En qué momento deberíamos empezar a realizar las maniobras de Leopold sobre las mujeres gestantes? Bueno, si nos basamos únicamente en la bibliografía, podremos observar que este es un punto bastante controvertido. Los mismos autores no tienen un consenso claro sobre a partir de qué semana se deben realizar las maniobras de Leopold. Sin embargo, la mayoría de autores coinciden en que dependiendo de la experiencia del profesional de la salud o de quien esté realizando las maniobras de Leopold, estas pueden realizarse a partir de las 28 semanas. Sin embargo,
Es hasta la semana 32 de la gestación que las maniobras de Leopold cobran un verdadero valor semiológico, y es que hasta las 32 semanas de la gestación empezamos a obtener datos verídicos y certeros sobre la propia estática fetal, que es lo que busca identificar las maniobras de Leopold. Ahora, ¿cuántas maniobras existen? Bueno, hablar de maniobras de Leopold es en realidad hablar de 4 maniobras diferentes, y es que estas 4 maniobras, cada una de ellas buscará identificar uno de los componentes de la estática fetal. De estas 4 maniobras que se realizan sobre el abdomen de las mujeres gestantes, las primeras 3 se realizan de frente a la paciente y solo la última se realiza de espaldas viendo hacia los pies de la paciente. Cada una de estas maniobras identifica un aspecto de la estática fetal, y en múltiples ocasiones observaremos que las mismas maniobras de Leopold se complementan unas con otras. Entonces, veamos en qué consisten estas 4 maniobras. La primera de las 4 maniobras de Leopold busca identificar la presentación fetal, uno de los componentes de la estática fetal. Básicamente, recordemos que la presentación fetal hace referencia a la porción o a aquella parte del feto que se encuentra más próxima al canal de parto. Entonces, dicho de otra manera, hace referencia a si la presentación es cefálica o es pélvica, lógicamente haciendo referencia a si la cabeza del feto es la que se encuentra más próxima al canal de parto, o por el contrario, son las nalgas del feto las que se encuentran más próximas al canal de parto. Puede existir una tercera variante, que sería una presentación transversa, en la cual no es ninguna de las anteriores la que se encuentra más próxima al canal de parto, porque el feto, el cuerpo completo del feto, se encuentra en un sentido transversal, en un sentido longitudinal transverso, o dicho de otra manera, se encuentra horizontal en relación a la madre. Entonces, la primera maniobra buscará identificar qué polo fetal, la cabeza o la pelvis o ninguna de las anteriores, está ocupando el fondo del útero. La primera maniobra entonces se realiza de la siguiente manera. Nosotros, ubicados a la derecha y frente a la paciente, palparemos con ambas manos, específicamente con los pulpejos de los dedos, el abdomen superior, intentando identificar qué polo fetal está ocupando el fondo uterino. Entonces, la primera maniobra, presentación fetal. Para realizar la primera maniobra de Leopold tenemos que delimitar el fondo uterino. Para ello utilizaremos nuestra mano izquierda o nuestra mano no dominante, y una vez delimitado dicho fondo uterino comenzaremos a palpar con los pulpejos de ambas manos. Aquí pueden pasar 2 escenarios generalmente. El primero, que identifiquemos que el polo fetal que se encuentra en el fondo uterino es la cabeza del feto. En este escenario la identificaremos mediante las 3 R's. Tenemos una masa redonda, regular y resistente. Si por el contrario el polo fetal que se encuentra en el fondo uterino es la pelvis o las nalgas del feto, entonces palparemos una masa blanda, grande e irregular. Mediante entonces estas características podemos afirmar cuál es la presentación fetal, si esta es una presentación cefálica o es una presentación pélvica. La segunda de las maniobras de Leopold busca determinar la posición fetal, es decir, que busca determinar de qué lado en relación a la madre se encuentra el dorso o la espalda del feto. En este sentido, la segunda maniobra puede resultar en un dorso izquierdo o dorso derecho en relación con la madre. Para realizar la segunda maniobra de Leopold, el examinador debe encontrarse siempre frente a la paciente. Una de las manos deberá ejercer una presión constante, mientras la mano contraria comienza a palpar el lado contrario del abdomen. El sentido de la palpación puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Para la palpación se utilizan las palmas de las manos y se debe aplicar una presión profunda pero gentil. Para concluir la maniobra se intercambian las manos examinadoras y se examina el lado contrario buscando confirmar la posición del dorso fetal con relación a la madre. Para realizar la segunda maniobra de Leopold debemos ejercer presión constante, firme pero gentil a uno de los lados del abdomen, con el objetivo de desplazar al feto y que la palpación
del dorso o la espalda del feto sea más fácil. Entonces, con la mano contraria intentamos identificar la espalda del feto y para concluir la maniobra intercambiamos las manos examinadoras. Desplazamos con la mano contraria y palpamos intentando identificar una masa convexa, dura y resistente, que son las características que presenta el dorso fetal. De esta forma entonces podemos determinar cuál es la posición fetal con relación a la madre, si éste se encuentra dorso izquierdo o... La tercera de las maniobras de Leopold busca identificar cuál polo fetal ocupa la parte inferior del abdomen materno. Además, esta maniobra nos permite confirmar la primera maniobra y establecer además si existe o no un encajamiento. Al igual que las maniobras anteriores, el examinador debe estar frente a la paciente. Utilizando el pulgar y dedos de una sola mano, se realiza una palpación en garra por encima de la sínfisis del pubis. La mano contraria puede apoyarse sobre uno de los lados del abdomen para facilitar la maniobra. Al igual que en la primera maniobra, intentamos identificar el polo fetal mediante las 3 R's características. Por lo tanto, la cabeza suele percibirse como una masa redonda, regular y resistente. La presentación cefálica es la que se encuentra con mayor frecuencia y en caso de no existir un encajamiento, esta se percibe como una masa móvil. Si se tiene dudas sobre el encajamiento, se puede realizar un pequeño peloteo para comprobar la movilidad. La cuarta maniobra de Leopold es la única de las 4 maniobras que se realiza viendo hacia los pies de la paciente. Esta maniobra busca confirmar el encajamiento de la maniobra anterior y además nos permite determinar la actitud fetal. Entonces, en una presentación cefálica nos permitiría identificar si la cabeza del feto se encuentra flexionada o extendida. Para realizarla, lo primero que debemos hacer es ubicar la sínfisis del pubis y encima de esta comenzar a palpar. La palpación se realiza con los pulpejos de los dedos de ambas manos y desde el borde inferior del útero hasta la sínfisis del pubis. El objetivo de la palpación es identificar la frente de la cabeza fetal, la cual reconoceremos porque presenta una mayor resistencia al descenso de los dedos. La cuarta maniobra de Leopold entonces nos permite determinar si la actitud fetal en una presentación cefálica es a flexión o es a extensión. Sin embargo, las maniobras de Leopold van a ser muy útiles para una condición específica y es ubicar la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, cuando voy a ubicar la frecuencia cardíaca fetal, es muy importante que tenemos el fonendo y en el fonendo tenemos 2 campanitas, una campana grande y una campana pequeñita. Lo colocamos por el lado de la campana pequeñita. Pero con la maniobra de Leopold número 3, vamos a hacer una línea imaginaria de manera vertical y una línea imaginaria de manera horizontal. La vertical va a ir perpendicular a la columna y la horizontal va a ir donde encontramos la mitad de la cabeza del bebé. Vamos a trazar una línea de 45 grados, también imaginaria, y donde encontramos la última parte de la prominencia al tacto, vamos a colocar nuestra campana. Y es ahí donde vamos a escuchar la frecuencia cardíaca fetal. Entonces nos va a ayudar mucho a hacer esta figura y luego hacemos línea de particular. Y por esa línea vamos a empezar a buscar nuestra frecuencia cardíaca fetal. Eso va a ayudar muchísimo para identificar. ¿Cuál es el valor normal de la frecuencia cardíaca fetal? De 120 a 160 por minuto. Si yo tengo la duda que esa no es la frecuencia cardíaca fetal del bebé, voy a buscarle el pulso radial a la mamá y voy a compararlo con el que escucha y deben ser diferentes. A menos que el bebé tenga una frecuencia cardíaca muy baja, por ejemplo, por una circular y que está haciendo un sufrimiento fetal. Entonces ahí podría suceder. Entonces es una manera para que nosotros tengamos presente eso.
Otra condición que debemos medir en las gestantes es la altura uterina, y esa se mide desde la sínfisis púbica, desde el huesito de la pelvis hasta donde me va el metro, y esa medida debe ir promedio a la edad gestacional. Entonces ahí vamos a confirmar si, por ejemplo, la mamá dice que tiene 38 semanas de gestación y tiene una altura uterina de 25 centímetros, quiere decir que ese bebé tiene un retardo del crecimiento intrauterino, es decir, está más pequeñito que lo que debería tener. Pasa lo mismo que con la maniobra de Leopold. Si yo no tengo la habilidad para hacerlo, pues a veces esto no me va a ayudar mucho en la oportunidad de atención. Por eso es muy importante que en la medida que nosotros vayamos practicando en condiciones normales, sin estrés y con calma, y tengamos la oportunidad, vayamos haciéndolo como hicimos con la auscultación cardíaca, como la valoración abdominal, la auscultación pulmonar, también para ir cogiendo la habilidad para estos procedimientos. ¿Qué hacemos con las gestantes? ¿Cuál es el manejo? Primero, condiciones de trauma anexas. Hay que tener claro que si bien es cierto hay una condición de embarazo, la mujer puede estar expuesta a otro tipo de condiciones. Llámese fractura, llámese taponamiento cardíaco, llámese neumotora, laceración, etcétera, etcétera, etcétera. Puede estar enfrentada a otras condiciones clínicas. Es muy importante la monitorización de los signos vitales en las gestantes, y tiene que ser una monitorización tanto para la materna como para el bebé. Estar preguntando a la mamá si siente mover el bebé, estar verificando la frecuencia cardíaca fetal, es muy importante eso. La tensión arterial en la gestante para presumir o descartar casos de preeclampsia, y también todos los signos de shock que se pueden relacionar. Es decir, hay que sumarle a lo que hemos manejado de trauma, sumarle la condición de gestación. Si hay sangrados, y ojo con los sangrados de orden vaginal, porque pueden llevarnos a sangrados grandes, abortos, amenazas de parto pretérmino o complicaciones durante el traslado. Contracciones, señora, ¿cada cuánto tienen las contracciones? ¿Cada 5 minutos? ¿Cada 10 minutos? ¿Cuánto dura la contracción? ¿Cómo se evidencia una contracción para nosotros? Tocamos la cavidad abdominal de la mamá y vamos a encontrar que el abdomen durante la contracción se pone duro, rígido. Eso nos está indicando que la contracción, la mamá debe respirar profundo por la nariz y botarlo por la boca. Y durante el traslado evitar el pujo. Una manera de evitar el pujo es que cuando le den ganas de pujar, abra la boca y solamente ventile por la boca. La hiperreflexia es que colocamos un pequeño estímulo sobre la rodilla y la rodilla se levanta. Eso nos puede estar indicando también otra condición clínica en las gestantes, que es importante presumirla para la atención de la materna. Ubicación de cúbito lateral izquierdo. Ubicamos la mamita del cúbito lateral izquierdo, sobre todo si tenemos tensión arterial aumentada, para disminuir la presión que hay en la aorta abdominal y que asimismo disminuya un poco la condición de riesgo de preeclampsia. El acceso venoso para las gestantes es recomendable el lactato de Ringer. El oxígeno profiláctico, aunque la gestante no tenga desaturación, tengamos presente que el abdomen
está haciendo compresión y el útero hacia el mediastino, hacia el diafragma, y obviamente el pulmón está quedando más apretado. Sumado a la condición de estrés, sumado a la condición de angustia, el oxígeno va a ayudar muchísimo para la parte de la ventilación de la materna y obvio la ventilación fetal. Y hay que hacer preparación para atención de parto o en alguna otra condición, incluso una pérdida fetal. Entonces es muy importante preparar el equipo de parto y estar prestos para la posible atención de canal de atención de parto, que eso obviamente lo veremos en otro video para poder completar la información de la atención. Sin embargo, es importante considerar esta situación que potencialmente se nos puede presentar. En el trauma de la atención materna es muy importante que no desequilibremos la atención del trauma con la atención de la gestante. Y cuando hablemos de la atención de la gestante, no desequilibremos el binomio materno, madre-hijo. A partir de la 20ª semana tengo en cuenta mamá e hijo. Y antes de la 20 semana tengo en cuenta la mamá. ¿Eso qué significa? Que antes de la 20 semana la prioridad es la atención materna, porque el producto de la gestación en situaciones de trauma a ese momento no es viable. Pero a partir de la 20 semana la ideal es proteger la mamá y el bebé, porque el producto puede ser viable en condiciones y manejos especiales y adecuados y oportunos para la situación. Este es un concepto general de las condiciones de trauma. Esperamos que esta presentación, si bien es cierto, corta, resuma las condiciones generales que tenemos que tener para la atención de la gestante, sumados a las condiciones que se pueden presentar anexas en situaciones traumáticas. En nombre de UR Capacitaciones, muchas gracias por haberle prestado atención a este video. No se le olvide vincularse a nuestro canal, darle línea a la campanita, compartir la información. Esta información es importante que la conozcamos todos, que la aprendamos todos. Y bueno, mil gracias a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. En nombre de UR Capacitaciones, mil y mil gracias.